El eslogan que tengo en el canal de Ludofonía es veamos qué podemos aprender sobre la música de videojuegos. Y en ese sentido, para mí siempre fue un sueño algún día poder entrevistar a un compositor de música de videojuegos y ver qué podemos aprender sobre él. Y hoy estoy cumpliendo ese sueño. Tengo el honor de estar aquí con Francisco Foco Cerda. Y bueno, veamos qué podemos aprender de Francisco. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien también? Bueno, la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con tu background musical. Quería saber cuáles son tus primeros recuerdos con la música. Bueno, yo empecé con mi gusto por la música desde una muy temprana edad, cuando tenía quizás 5 o 6 años. Mi mamá siempre me estaba estimulando con eso, haciéndome escuchar canciones de la radio, música rock principalmente, también música clásica, por supuesto los clásicos de Mazapán y otras canciones infantiles. Y entre todo ese descubrimiento de sonidos, por supuesto hubo uno que me llamó mucho la atención, que fue el que provenía de los videojuegos, como Mega Man, Mario, Metroid, Contra. Y bueno, obviamente con el tiempo esos gustos fueron ampliándose con cosas que uno va conociendo a medida que se va haciendo mayor. Y por ahí obviamente terminé cayendo en el mundo del heavy metal, Yeah. que todos estos sonidos duros que de alguna manera yo creo que representaban muy bien esa sensación de angustia adolescente, eh, de querer liberar mucha energía a través de sonidos intensos. Y empezar a dedicarte a la música, a tocar música, incluso a componer. ¿Cómo entraste en ese mundo? Bueno, yo desde siempre me dediqué a componer música, desde que era muy pequeño. Inventaba mis propias canciones con una radiocassette que se trataban de cosas que se le ocurre a un niño de esa edad, como que a alguien se le caían los ojos, cosas así. Wow. Claro, o que las teleseries mexicanas eran malas porque estaban dando eso en la tele en vez de caricaturas, entonces escribía canciones en protesta de esa programación impositiva. Pero no tenía habilidades de músico, de intérprete, ¿cierto? Así que empecé a tocar guitarra como a los 12 años y después me pasé al teclado porque me di cuenta de que estaba lleno de guitarristas en mi colegio. Y después cuando salí del colegio quería estudiar música, pero no me atreví, así que empecé estudiando leyes, derecho, Yeah. durante un par de años y cuando finalmente me decidí a estudiar música, dejé esa otra carrera en stand-by y así empecé a formarme como pianista con mis profesores, aprendiendo sobre música clásica, aprendiendo sobre piano popular y tuve una formación en la cual se abordaron varios estilos de música, varias formas de hacer sonar el piano, ¿cierto? Y obviamente eso me ayudó a ir generando una apertura en mis gustos musicales, no solamente estar pegado en esta cosa del rock y del metal, sino que también conocer otros mundos como la música latinoamericana, el piano de pop, ¿cierto? De baladistas románticos, desde Luis Miguel hasta Whitney Houston, cosas así. Y bueno, finalmente cuando salí de la escuela de música lo hice teniendo este conocimiento de varios universos de estilos que existían y ganas también de experimentar una gran variedad de experiencias musicales. Entonces, lo primero que hice fue sumarme como pianista de sesión a varios tipos de agrupaciones, desde orquestas de salsa o de jazz, grupos de cumbia, hasta trabajar como pianista de sesión de cantantes románticos como Andrés de León, que toqué durante un par de años en sus giras acompañándolo. Así que fue una gran escuela ese intervalo de tiempo en el cual me desempeñé trabajando como músico de sesión, haciendo muchos estilos que no necesariamente eran los que yo más dominaba, pero que me permitieron empezar a entender muchas otras cosas que de lo contrario quizá nunca hubiese conocido. Sí, como persona que conoce tu música, como que me hace mucho sentido
que te hayas expuesto a tantos lenguajes musicales, escuchándolos y tocándolos, como que esa es la típica característica de alguien que tiene tantas herramientas compositivas como yo las percibo en tu música. Lo siguiente que quería preguntarte es ya cómo empezaste a entrar en el mundo de hacer música para videojuegos. Bueno, hay dos historias. Una que comienza cuando yo era muy joven, era un niño que recién descubrió el mundo de los videojuegos, y cuando esto ocurre, una de las primeras cosas que me sucede es que justamente quedo obsesionado con la idea de hacer mis propios videojuegos. Y así pasé una gran parte de mi infancia intentando aprender cómo hacer un juego en estos años en los cuales no hay internet, no hay tutoriales ni nadie que te lo enseñe. Y empecé a hacer con este programa que se llama Quick Basic, un juego que era de naves, como un shoot 'em up con disparos por toda la pantalla que tú tenías que esquivar. Y una de las cosas que en algún punto tuve que empezar a hacer fue la música para este juego, porque yo me encargaba prácticamente de generar todos los elementos, tanto el arte como el gameplay, la historia, y por supuesto la música también la tenía que hacer yo. Y esas, bueno, son oficialmente mis primeras composiciones de música para videojuegos, las que hice para este juego shoot 'em up llamado Crasher Ship, que finalmente nunca lo terminé porque me di cuenta haciendo esta música que lo que más me gustaba de hacer el juego era precisamente componer. Así que después de eso, obviamente lo que pasó fue que me empecé a meter aún más a fondo en el tema de hacer mi propia música, y eso me empezó a alejar cada vez más del mundo de los videojuegos y me llevó a esto de finalmente terminar estudiando piano y dedicarme durante un tiempo a ser músico de sesión. Pero como la vida es media circular, cuando recién había egresado de la escuela de música, me pegué un viaje a visitar un amigo de la infancia, con el cual de hecho tenía una banda de heavy metal en el colegio, que se había ido a vivir a California, en Estados Unidos, y lo fui a ver a su casa ahí en una ciudad que se llama Berkeley, en la cual tenían, como en toda casa gringa, un piano en el living en el cual toda la gente se juntaba a cantar canciones y tocar y en el fondo amenizar el ambiente. Entonces, por supuesto que yo aprovechaba ese momento como para ir ahí y empezar a hacer cosas con el piano, improvisar música, tocar lo que yo estaba estudiando, esas obras clásicas de Beethoven, o mis propias transcripciones de música, que por supuesto era de videojuegos muchas veces. Y el dueño de ese piano, que vivía en esta casa, roommate de mi amigo, era una persona que se dedicaba a programar videojuegos en un estudio que estaba en San Francisco, que se llamaba Planet Moon, que lo fundaron las personas que habían creado Earthworm Jim, este clásico que apareció en la era de los 16 bits, ¿cierto? Que tiene ese estilo de caricaturesco, como de los dibujos animados de la era dorada de la animación norteamericana. Y él, bueno, quería salirse de este estudio y fundar su propia compañía de videojuegos para poder llevar a cabo su sueño de hacer un juego independiente como tipo Gradius o Twin-Bee, que en el fondo es básicamente el mismo tipo de juego que estaba haciendo yo cuando tenía 14 años. Y lo que pasó fue que él, cuando le conté esto, que yo también estaba haciendo un juego como el que él quería hacer, se entusiasmó y me dijo: oye, entonces deberíamos trabajar juntos en algún momento y te vamos a llamar. Así que cuando volví a Chile pasaron como 2 años sin escuchar ninguna palabra de esta persona, y de repente de la nada me vuelve a escribir y me dice: hola Francisco, ya me acabo de mudar a Filadelfia junto a mi hermano para fundar nuestro nuevo estudio de videojuegos llamado Final Form Games. Estamos haciendo un juego que se llama Jamestown, que es un shooter bullet hell ambientado en un Marte colonial del siglo XVI. Y ese juego es Jamestown, este primer título en el que yo trabajé como compositor, que la verdad fue una súper buena experiencia, de la cual yo me sorprendí a mí mismo porque no esperaba que sucediera mucho con eso, ya que el juego tenía esta estética retro de gráficos tipo Super Nintendo, pixelados y mecánicas de un juego old school, clásico. Los shoot 'em up son juegos que ya fueron, ¿cierto? Que tuvieron su apogeo
principios de los años 90, que en Japón fueron furor, pero en algún momento eso fue superado por todos los otros tipos de videojuegos que aparecieron más tarde, los RPG, los shooters, los juegos de RTS, y sin embargo ellos estaban ahí en pleno año 2010 intentando hacer un juego de un estilo que estaba muerto, ¿cierto? Y yo, bueno, en el fondo, obviamente me gustaban los videojuegos, y sentía de que era una experiencia súper entretenida poder dedicarme a hacer esto, pero jamás se me pasó por la cabeza de que iba a ganar algo de dinero y que iba a hacer algo que tuviese algún tipo de proyección. Solamente lo empecé a hacer como por la diversión de poder finalmente estar trabajando, haciendo la música de un juego, ahora con todas estas herramientas musicales que fui adquiriendo mientras estudié y estuve trabajando como músico de sesión. Y finalmente, como la historia siempre suele ser muy inesperada, el juego fue un exitazo, porque justamente apareció como uno de estos juegos indie primigenios, junto con Super Meat Boy, con Braid, con Fez, en un tiempo en el cual el mercado estaba saturado de juegos AAA, y esta cosa de estudios de dos personas que volvían a revisitar las mecánicas de los videojuegos antiguos y empezaban a adoptar esta estética del pixel art era una cuestión absolutamente novedosa e inédita. Entonces, cuando nosotros sacamos el tráiler de Jamestown en YouTube, inmediatamente tuvo miles de reproducciones sin tener que hacer una campaña de publicidad muy intensiva. Fue algo súper orgánico que pasó porque en esa época de la historia, a diferencia de ahora, había muchas ganas de las personas por saber qué eran los juegos independientes y de jugar estos juegos que volvían a poner la diversión como el elemento principal del videojuego, lejos de lo que son los juegos AAA que abundaban en ese tiempo, en los cuales había que estar apretando botones para terminar un nivel a fuerza bruta. Esta historia me parece absolutamente notable porque, claro, como tú dices, si yo ahora subiese un tráiler de un videojuego independiente con gráficos pixel art al YouTube del 2022, eso no va a tener 1 millón de reproducciones hoy en día, porque obviamente el mercado ya está saturado también de ese tipo de ideas. Pero en esa época, claro, sucedió este boom de los juegos indie que tú recién estabas describiendo. Entonces, si no hubiese sido que en esta época te encontró este personaje, probablemente no habrías tenido como esa entrada exitosa al rubro de los videojuegos, y más encima pensando en que este personaje tampoco te habría conocido si no hubiese estado ese día en esa casa donde visitaste a tu amigo y estabas tocando piano y terminaste impresionándolo. O sea, estamos hablando de una historia que tenía todas para nunca pasar, y pasó. Es como 1 en 1 millón eso que ocurrió ahí. Exacto. Sí, es la típica historia de estar en el lugar correcto, en el momento apropiado. Y bueno, también obviamente esa oportunidad no habría existido si yo no me hubiese dedicado cuando era más joven a perder el tiempo jugando videojuegos y tratando de inventarlos por mi propia cuenta. O sea, finalmente uno también tiene que llegar preparado a la oportunidad. Y si bien la escuela de música es una parte de la preparación, obviamente que esa etapa en la que muchos de nuestros padres lo que hacían era pensar que nosotros estábamos perdiendo el tiempo, finalmente terminó siendo la razón por la cual ahora me estoy ganando la vida. Así que la vida está llena de ese tipo de situaciones cuando tú vas preparado para que ocurran también. No es solamente suerte. Perfecto, entonces salió Jamestown, fue todo un éxito, y inmediatamente después de Jamestown, ¿qué empezó a ocurrir? Bueno, yo quería seguir trabajando en esto, y la gente que hizo Jamestown, ellos estaban determinados a ayudarme a seguir surgiendo en este mundo. Estaban muy agradecidos por lo que yo hice en su juego, porque la música resultó ser bastante exitosa y en parte también fue una de las cosas que les permitió mover el juego en Steam en esos años que los juegos no se podían llegar y lanzar en esa plataforma, sino que había que postular. Así que me empezaron a buscar ciertas instancias para poder seguir trabajando como compositor de música de videojuegos, recomendándome con algunos de sus amigos que hacían videojuegos, pero también por ahí me avisaron de una suerte de audición que se estaba llevando a cabo ahí, a finales del año 2011 para un juego que estaba en
en desarrollo que se llamaba Gunpoint, que lo estaba haciendo un periodista de PC Gamer que era más o menos connotado y conocido, y que justamente estaba buscando gente para sumarse a su equipo, y entre ellos estaba buscando músicos. Y como esta persona era bastante notoria y tenía su fama, por supuesto que se corrió la voz y había muchas personas participando de esta audición, entre ellos gente con muchas credenciales como el compositor de Minecraft, C418. Y bueno, entre todos esos grandes nombres yo decidí audicionar. Justamente fui seleccionado como uno de los compositores que trabajaron en este juego, ya que finalmente no eligió a uno solo, sino que a 3. Y bueno, finalmente pasó de que se me abrieron nuevamente muchas oportunidades en el mundo de los videojuegos, porque el juego fue súper exitoso. O sea, fue un juego que de partida fue nominado a los premios BAFTA, que son una suerte de versión británica de los Óscares, en los cuales tú ves películas y cosas así, y estábamos nominados como mejor juego británico y mejor juego debut, junto a cosas como Last of Us, GTA V. O sea, un juego indie de gráficos muy discretos, haciéndole la pelea y compitiendo junto a estos grandes AAA. Así que fue una cosa realmente increíble. Y bueno, todos los compositores que estuvimos ahí, debido a esa gran exposición que tuvo Gunpoint, se nos abrieron varias puertas, y yo, gracias a eso, participé en otros proyectos más adelante, como Witchmarch, y otros que todavía no puedo mencionar. Así que no, fue otro muy buen empuje el haber tenido esa chance de participar en ese proyecto y hacer más cosas, también desde un tipo de música que por lo general no genera mucho dinero, que es el jazz. Me gustaría saber un poquito más en detalle cómo ha sido el proceso de componer algunos de los soundtracks. El mundo de la música de los videojuegos es muy muy variado, y yo he tenido que hacer estilos muy diferentes. No he tenido esa situación en la cual me han encasillado en un solo género musical, sino que siempre me están pidiendo hacer una cosa distinta cada vez que participo en un proyecto, y lo cual creo que se ajusta mucho a lo que yo he sido como músico desde el principio de mi carrera. En cada uno de estos juegos he tenido que recurrir a distintas herramientas, tanto musicales como técnicas, que te permiten abordar mejor el estilo. Por una parte, en cuanto a lo musical, es importante conocer cómo funciona la armonía del tipo de música que te están pidiendo para cierto juego, cómo podrían ser la instrumentación, tal vez las estructuras, la forma, ¿cierto? Y también es importante dominar aspectos de producción musical que te permitan llevar todos estos conceptos musicales a una realidad más práctica, ¿cierto? En el caso de Jamestown, que era música orquestal, tuve que utilizar principalmente librerías de samples que tuviesen un carácter más realista, o sea, en el fondo colecciones de instrumentos que representaran la sonoridad de un violín, de una sección de bronce, percusiones, timbales, y que sonaran lo suficientemente convincentes. Después, en el caso de Gunpoint, recuerdo que utilicé instrumentos de una marca llamada Sample Modeling, que en el fondo proporcionaban un saxo que igual sonaba más o menos realista, pero tenías que editar harto los controladores MIDI para hacerlo ser interpretado y que de alguna manera pareciera más estuviese siendo tocado por un saxofonista, ¿cierto? Por un humano. No son tan hi-fi, sino que todo lo contrario, instrumentos de chiptune gratuitos que tienen justamente una cualidad más retro, un sonido más lo-fi, ¿cierto? De algunos que hacen sonidos tipo síntesis FM, como el chip de sonido de la Sega Genesis, otros que eran samples de trackers de videojuegos de Amiga, que finalmente como que traen un poco esta cuestión media nostálgica que yo quería imprimir en ese soundtrack, pero combinado con algunos samples más modernos que se asemejan al synthwave y cosas así. El caso de Dawn of Sorrow fue medio similar. Ahí utilicé una mezcla entre guitarras eléctricas grabadas en estudio con otros instrumentos como sintetizadores virtuales muy distorsionados, muy procesados, para de alguna manera generar este sonido más industrial. Y en Protocorgi también muchos instrumentos como Serum, Silent, que de alguna manera traen este sonido más EDM, ¿cierto? Más como del Future Bass, en el cual los sintetizadores juegan un rol preponderante.
Bueno, ahí resalta eso que comentabas hace un rato, súper importante saber de música, saber cómo funciona la armonía, pero también necesito entender ciertas herramientas de producción musical, porque claro, yo puedo entender cómo funciona el metal, yo sé que hay que hacer, no sé, acordes de quinta, pero si no sé utilizar todas estas librerías, estas baterías o cosas así, no puedo hacer que esta música que está en mi cabeza, lograr hacerla sonar así de violenta como suena en el Omen of Sorrow, por ejemplo, o yo puedo saber mucho de orquestación como para crear una partitura orquestal en papel, pero no tengo idea de cómo yo podría hacer sonar eso en un computador. Ahora vamos a hacer un bombardeo de preguntas. Le pedí a mis seguidores a través de historias de Instagram, de la comunidad de YouTube, en el servidor de Discord, que le prepararan hartas preguntas a Foco, así que en este momento voy a bombardearlo y tú las tienes que responder lo más rápido posible. Perfecto, dale nomás. Perfecto. ¿Mortal Kombat o Street Fighter? Mortal Kombat. ¿Mejor compositor de videojuegos de la última década? Qué difícil. Yo creo que Disaster Peace es mi favorito. ¿En qué momento de un proyecto se empieza a componer la música? Es súper variable. Hay veces en las cuales la música se empieza a hacer junto con el juego. El prototipo puede ser que ni siquiera esté desarrollado, pero tú ya tienes ciertas indicaciones de las canciones que tienes que inventar. Y en otros casos puede ser al final, cuando el juego ya está prácticamente completado. Ahí te toca a ti simplemente musicalizar todo lo que ya fue hecho hasta el momento. Claro. ¿Canción favorita de videojuegos? Eso es muy difícil, pero te podría decir que tal vez está entre el tema de Neo Kobe Steel Factory de Contra 3 de Super Nintendo, la música de la introducción de Mega Man 3, por supuesto, y ¿qué otro podría ser? Chuta. Yo creo que esas dos definitivamente son muy importantes para mí y deben haber otras que no me acuerdo, pero son las primeras que se me vienen a la mente de forma inmediata. ¿La pizza con piña? Con piña. Lo siento para todos los haters, pero soy una persona de gustos extravagantes. ¿Tangananica o tanganana? ¿Por qué me preguntan eso? Ok, next. ¿Consola favorita? La Nintendo NES. ¿Juego favorito de la infancia? Creo que el que más me gustaba jugar cuando era un niño era Mega Man 3. ¿Intervalo favorito? Yo creo que el Tritón, la séptima mayor. Me encanta la séptima mayor. ¿DAW para componer? Cubase para componer, Ableton Live para tocar en vivo y el Reaper para hacer cosas rápidas. ¿Escala favorita? Do sostenido mayor es mi escala favorita, porque se siente particularmente especial en el piano. ¿Hans Zimmer o John Williams? John Williams. ¿Para qué tipo de videojuegos te gustaría componer algún día? Me gustaría trabajar en algún juego que tenga una historia bien contundente, como son las de Final Fantasy VII, por ejemplo, en el cual los personajes atraviesen por ciertas circunstancias emocionales complejas que la música pueda potenciar, y lo que se traduce básicamente como que la gente se ponga a llorar con mi música. Eso es lo que quiero lograr. Perfecto. ¿Soundtrack favorito de videojuegos? Me gustaría imprimir un sello en estas entrevistas que quiero empezar a hacer y dar siempre un momento de que el mismo compositor analice alguna de sus obras, ya sea a nivel de teórico musical o de producción. Entonces, no sé si podríamos pasar a tu estudio a ver alguna de tus obras. Sí, por supuesto. Te invito para que conozcas cómo se hace la música de Protocorgi. Bueno, este es mi estudio. Este es el lugar en el cual le doy vida a toda la música que hago para videojuegos. Lo que voy a hacer ahora es mostrarle algunos de los pasos en los que yo incurro para hacer la música de un videojuego. En este caso sería la banda sonora de Protocorgi. Partí por el primer grado. Para ir a un intercambio modal del cuarto grado menor de re. Lo interesante de esta guitarra eléctrica es que no es una guitarra eléctrica de verdad. Si se dan cuenta, hay algunos sonidos que también son orquestales. Bueno, Foco, ya nos queda una sola pregunta, que de hecho es una pregunta que mis seguidores me hicieron mucho en este formato de preguntas rápidas, entonces quise dejarla aparte para que puedas explayarte.
que tiene que ver con ¿qué le dirías a una persona que hoy quiere iniciar una carrera en la composición de música para videojuegos? Bueno, creo que lo más importante es ser perseverante, hay que ser muy persistente para que esto dé frutos. Es una carrera a largo plazo, las cosas no siempre van a resultar como uno quiere, así que si es que uno tiene frustraciones debe intentar sobrellevarlas y seguir dando el 100%. Hay que también ser muy receptivo con todo, con la música, e intentar ser versátil, conocer varios géneros musicales, o tal vez perfeccionarse y profundizar en aquel que uno quiere desarrollar como compositor, también es algo válido. Y luego es también muy importante el saber trabajar en equipo, el saber ser sensible ante las propuestas de la gente que te está contratando para trabajar en su juego, como también a sus críticas, porque muchas veces pasa cuando uno no tiene tanta experiencia de que siente de que tiene la razón sobre ciertas cosas que ocurren en los proyectos, pero finalmente uno tiene que recordar de que está ahí para ser un catalizador de la visión de la gente que te está llamando para participar en los juegos. En el fondo, tener esta suerte de situación transaccional, de negociación, de capitulación, en la cual tú estás dispuesto a ceder ciertas cosas, pero logras empujar otras ambiciones personales que de alguna manera sabes que pueden favorecer también lo que es el videojuego. Es muy bonito cuando uno logra ese balance en el cual se siente de que está aportando el juego, que estás haciendo lo que te piden, pero al mismo tiempo estás haciendo lo que a ti te gusta. Creo que es uno de los aspectos más fantásticos de hacer música a videojuegos, de que realmente para muchas personas como yo y tal vez varios de ustedes, es la oportunidad de materializar esos sueños musicales, de hacer cosas que uno pensó que jamás tendría la posibilidad de que formaran parte de lo que sería tu sueldo, de lo que sería tu carrera, lo que sería tu currículum, porque en el papel suenan ridículas, ¿cierto? O sea, hacer chiptune, ¿por qué eso va a permitirme vivir? ¿Por qué eso debería ser importante? Pero en el mundo de la música, los videojuegos, de alguna manera, todas esas miradas tienen una suerte de legitimidad, de validez. Y creo que por lo mismo es que vale la pena insistir y ser persistente, porque si logras llegar a ese lugar, vas a sentirte muy satisfecho, vas a sentirte muy realizado. Y eso probablemente es algo que todos como músicos estamos buscando, es probablemente la razón por la cual todos quisimos meternos a esto, ¿cierto? Eso. Perfecto. Bueno, para cerrar me gustaría que nos compartas un poco dónde te podemos seguir, quizás si hay algún proyecto que quieres compartir con la audiencia, claro. Este es el espacio. Bueno, dentro de las cosas que estoy haciendo ahora y que pronto van a poder escuchar, está por supuesto la música de Protocorgi, donde también estoy haciendo los efectos de sonido. Creo que es un trabajo del que me siento muy orgulloso porque es una suerte de proceso de conciliación con mi lado otaku. Así que creo que va a ser realmente un trabajo súper interesante, que le estoy poniendo mucho empeño para que lo tengan ahí en el radar. Y luego está esta película argentina que pronto se va a estrenar, probablemente en streaming o en cines, que se llama Pie de la Noche. Creo que es una música que es súper especial porque está justamente ese intento de emocionar. Y además la grabamos con una orquesta en Argentina. Eso no es menor porque siempre estuve trabajando con instrumentos virtuales durante toda mi carrera. Y bueno, si quieren saber qué cosas estoy haciendo, estar al tanto de todas las novedades, recuerden seguirme en mi Instagram, @FranciscoFoco, en Twitter también soy @FranciscoFoco, y en SoundCloud pueden escuchar varias de mis canciones, en SoundCloud /FranciscoFoco. Y mi canal de YouTube, por si también quieren ver algunos videos míos tocando y haciendo varios tipos de cosas, a veces relacionadas con el mundo de la música y los videojuegos. Bueno, con esto llegamos al final de este video entrevista. Una vez más, muchas gracias Foco por la instancia. Y bueno, no sé si quieres hacer los honores. Jamás se olviden de darle like y subscribe a él, a Ludofonía. Muchas gracias. Pero ahora ocurriendo
pero ahora ocurriendo en esta fantasía steampunk, pero ahora ocurriendo